Reconexión de la ciudad a través del río Guaire. El río Guaire atraviesa la ciudad de Caracas y conforma su eje central en dirección oeste-este. Sobre él circula la autopista Francisco Fajardo, casi en su totalidad, dificultando la conectividad norte-sur de la ciudad. ¿Cómo recordamos la imagen del río Guaire años atrás? En 1860, el río Guaire recorre el valle de Caracas con aguas cristalinas. Entre 1870 y 1885, Caracas adquiere su primera red de alcantarillado público, cuyas aguas residuales descargan en el río Guaire. En 1875, el puente de hierro es construido sobre el río, pero 17 años después, una crecida derrumbó la estructura. En 1897, la primera planta hidroeléctrica de Venezuela se ubica en el río para aprovechar su corriente en el sector El Encantado. Entre 1940 y 1960, se canaliza el Guaire entre el puente Moedano y el puente San Antonio. A su vez, fueron construidos los colectores en los márgenes del río para recibir las aguas servidas de la ciudad. En 1950 inicia la construcción de la autopista Francisco Fajardo, al margen del río, culminándose en 1973. Actualmente la canalización se encuentra deteriorada y el Guaire funciona como descarga de las aguas residuales de la ciudad. Los colectores marginales no son utilizados y las descargas pasan directamente a contaminar el río. Además, las viviendas informales ocupan ambos márgenes de la quebrada y sus cauces acumulan desechos que aumentan la vulnerabilidad de la zona y el riesgo de inundación. Geográficamente, el río Guaire se ubica en el estado Miranda. El río surge de la unión de los ríos San Pedro y Macarao, a 976 metros de altura sobre el nivel del mar. Termina en el río Tuy a 158 metros sobre el nivel del mar, que luego descarga sus aguas en el Mar Caribe, entre Río Chico e Higuerote. El recorrido que hace el río Guaire dentro de Caracas comprende 35 kilómetros de distancia, desde las Adjuntas hasta el Encantado, de los cuales solo 32 kilómetros se encuentran canalizados, a través de un sistema con 10.5 metros de altura y anchos variables. A lo largo del río surgen condiciones diferentes en cuanto al contexto urbano. Aquí vemos las condiciones urbanas en las adjuntas, Antímano y Montalbán, San Martín, Los Caobos y Bellomonte, Chuao, La California y Petare. El río Guaire es un elemento natural del sistema ambiental de la ciudad. Sin embargo, ha sido utilizado como una gran cloaca urbana, limitando su capacidad de purificación. También es un sistema dinámico con volúmenes variables que en ocasiones pueden producir desbordamientos. Los márgenes del río Guaire tienen 17 colectores de aguas servidas, de las cuales solo 7 son utilizadas, es decir, 20% de las aguas residuales en las áreas urbanizadas llegan a los colectores. El 80% restante es vertido directamente en el río. Adicionalmente, las áreas de asentamiento informal vierten el 100% de sus aguas residuales en quebradas que eventualmente llegan al río. ¿Cómo revertir esta situación y recuperar la salubridad del río? Podemos comenzar con exigir a todas las propiedades en las áreas urbanizadas la correcta conexión con los colectores existentes y enfocar la atención en los barrios asentados sobre quebradas. A medida que el río avanza, recibe las aguas residuales vertidas en las quebradas y progresivamente aumenta el nivel de contaminación del río. Actualmente existe un proyecto de saneamiento en fase de implementación. Adicional a ello, se podrá instalar colectores en cada barrio para las aguas servidas y llevarlas a una planta de tratamiento en El Encantado. Las quebradas quedarán menos contaminadas y niveles restantes de impurezas podrán ser mitigados con estrategias de filtración y purificación. En cuanto a las inundaciones, un registro de principales noticias indican 4 principales zonas afectadas por desbordamientos del río, que son La Yaguara, Quinta Crespo, Bellomonte a la altura del Puente de las Mercedes y Petare. Existen estrategias para disminuir la cantidad de agua que llega al río y a las quebradas por drenajes pluviales como los jardines de lluvia y las lagunas de amortiguación. Una vez recuperado el río Guaire, ¿puede la ciudad realmente disfrutarlo con la presencia de la autopista Francisco Fajardo? La autopista Francisco Fajardo atraviesa la ciudad de Caracas sobre el eje del río Guaire, desde su nacimiento en las Adjuntas hasta el distribuidor El Pulpo, a nivel de Bellomonte. Las primeras fases de la autopista se construyeron en 1950. El distribuidor El Pulpo existe desde el año 1960. 6 años después comienza la construcción de la autopista Prados del Este y del distribuidor Cien Pies. En 1970 se construye un segundo piso en la autopista Francisco Fajardo como respuesta al aumento de tráfico, la cual culmina en 1973.
Este mismo año se inaugura el distribuidor Cien Pies y la autopista Prados del Este. Con esto, la ciudad comienza a tener una mejor movilidad vehicular y sus infraestructuras fueron de gran auge en Latinoamérica. En la actualidad, los usuarios de la autopista sobrepasan su capacidad. La vía ha dejado de ser expresa y en vez la caracteriza un alto nivel de tráfico casi de forma continua. ¿Qué pasaría si se plantea una nueva manera de moverse en la ciudad? El siguiente esquema representa el tráfico actual de la autopista Francisco Fajardo. El Plan 2020 de la Alcaldía Metropolitana sostiene que gracias a nuevas vías periféricas, el uso de la bicicleta y mejor transporte público, el tráfico disminuirá un 21%. Además, la prolongación de la avenida Boyacá hasta la autopista Caracas-La Guaira servirá a vehículos que atraviesan el país y así disminuir el tráfico sobre la Fajardo 5% más. Por último, al tomar en cuenta el aumento del precio de la gasolina, habrá 24% menos vehículos en circulación. Tomando en cuenta todos estos factores, el total de disminución vehicular es de 50%. Partiendo de esto, existiría la posibilidad de replantear la autopista como avenida. Hagamos el ejercicio de contemplar la transformación de un segmento piloto sobre la autopista. Este segmento podría ser el comprendido entre el distribuidor El Pulpo y La Carlota, ya que además permite conectar territorios importantes al norte y sur de la ciudad. Para lograr esta transformación, existen 3 puntos críticos a ser estudiados. En el distribuidor El Pulpo, la transformación de la autopista en la avenida libera un espacio sobre el margen norte del río, que puede ser aprovechado para implementar una ciclovía, un parque lineal, áreas verdes y nuevos usos. En el área del Puente de las Mercedes, la avenida crea una conexión a nivel del suelo con la calle transversal, eliminando la condición de puente. Igualmente, el elevado de la Río de Janeiro también es eliminado, ya que permite ganar mejores conexiones peatonales. Por último, en el distribuidor Cien Pies, prevé una nueva conexión entre la Río de Janeiro y la continuación de la autopista Francisco Fajardo en dirección este, y con la autopista Prados del Este en dirección sur. La nueva vialidad funciona a partir de un par vial entre la avenida Francisco Fajardo del lado norte, que viaja en dirección oeste, y la avenida Río de Janeiro del lado sur, en dirección este, similar al río Cheonggyecheon en Seúl, que fue recientemente transformada de autopista en avenida, además de parque lineal. Al desaparecer la autopista, surge la oportunidad de mejorar las conexiones norte-sur en la ciudad. ¿Cuáles son las actividades que actualmente existen en ambos lados del río? Existen usos institucionales, comerciales, académicos, culturales, religiosos, plazas y zonas verdes. A ello sumamos los recorridos de diversos medios de transporte público y la ubicación de las quebradas. El mapa permite reconocer grandes focos de actividades en la zona. Los lugares de acceso público en Caracas pudieran tener mejores conexiones entre ellas y formar así una extensa red de espacios públicos. Dentro de esta misma red se evidencia la falta de cruces sobre el río, donde en un tramo de 6 kilómetros solo existe 12 puentes, lo cual es insuficiente para terminar de tejer la ciudad norte-sur. Se necesita proponer nuevos puentes. Para establecer la distancia entre cada puente propuesto, se analizan otros proyectos similares. Promediando los puentes por kilómetros en cada uno de estos referentes, vemos que debería haber 3 puentes por kilómetro, por lo cual, en 6 kilómetros del río Guaire, óptimamente habrían al menos 18. Una vez establecidos los nuevos puentes, surgen 6 principales ejes transversales, que son el eje Parque Los Caobos, el eje La Provisora, el eje Plaza Las Delicias, el eje Country Club, el eje CCCT y el eje La Carlota. Eje La Provisora. Dentro del contexto se identifican 3 oportunidades: realzar y limpiar la quebrada San Juan y el aprovechamiento de los espacios resultantes producto del replanteo de la autopista. En vista del problema que representan en las zonas de inundaciones, se plantean 3 acciones: la retención de las aguas, la creación de una infraestructura y el aumento de la permeabilidad del suelo. En la quebrada San José se plantea la construcción de una infraestructura que permita limpiar la quebrada y hacerla visible dentro de la zona. En el primer espacio, producto de la nueva avenida, se propone la creación de lagunas de retención, que capten las aguas provenientes de la quebrada antes de su llegada al río. En la segunda zona se desarrolla un espacio para la contención de las aguas del río cuando éste aumenta su nivel en temporadas de lluvias.
Eje Bellomonte. En el área de trabajo se encuentra planteado el proyecto para la estación de metro de Bellomonte, que forma parte de la nueva línea de metro de Caracas. La presencia del sistema de transporte público más importante de la ciudad representa dos oportunidades. La primera, generar conexiones al norte con el Boulevard de Sabana Grande. Y la segunda, relacionar diversas formas de movilidad. Se plantea una plaza que reciba los flujos correspondientes a las distintas movilidades de la zona. La propuesta de equipamientos e infraestructura en los existentes volúmenes del metro dan soporte a las actividades peatonales. El espacio público funciona como nodo para el cambio de movilidad. Eje Plaza Las Delicias. Resulta interesante la posibilidad de intervención en distintas parcelas blandas de la zona, que miran al río gracias a la intervención sobre la autopista, y como nuevos usos propuestos para la misma, generan una nueva dinámica y alcance del paseo para la ciudad. Se plantean dos acciones principales para la zona de estudio: la reutilización de terrenos ubicados en parcelas blandas, creando nuevos espacios públicos y culturales, que a su vez utilicen el agua de lluvia recolectado en calles como recursos. La caracterización del nuevo borde urbano que aparece frente al río y la posible generación de bulevares y comercios en plantas bajas de edificios existentes dotando a la ciudad de un nuevo carácter a orillas del río. Eje Chacaíto. Lo que resalta en el eje Sabana Grande-Bellomonte es la quebrada Chacaíto y sus riesgos. El embaulamiento de la misma y la poca porosidad de los suelos solo ha causado su desbordamiento. Actualmente, dicha quebrada desemboca directamente en el Guaire sin ser tratada, por lo cual suma a la contaminación del mismo. Acciones a tomar. Se replantea la quebrada como oportunidad y no como problema. Se aplican tres estrategias principales en el eje. La primera, siendo la utilización de los jardines de agua que recolectan el agua pluvial y permitan que las aguas se filtren en la tierra. La segunda es la creación de piscinas que recolecten el exceso de agua pluvial. Y como tercera estrategia, se proponen humedales, los cuales tratan el agua tanto fluvial como pluvial, a través de las retenciones de las mismas en piscinas, con plantas que actúen como filtros naturales. Sobre estos flota un paseo que aproxima al peatón al agua y que crea nuevos espacios públicos que giran su mirada hacia los mismos humedales y el río Guaire. Eje Las Mercedes. Actualmente, este eje presenta un gran flujo peatonal al conectar las zonas de Chacaíto y El Rosal con Las Mercedes. Al plantearse la autopista como avenida, se presenta la oportunidad de dar mayor fuerza a este eje mediante acciones que resalten su valor actual. Se plantea un tratado de aceras para acondicionarlas como espacio más que como lugar de paso. El reconocimiento del actual puente de Las Mercedes y remodelación del actual edificio comercial que recibe el eje en entrada de Las Mercedes. Además, se plantean espacios y equipamientos orientados a motivar el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad, junto con infraestructuras como cafetines, paradas de autobuses y puentes, ubicándose estos en todo un diseño de parque y aceras combinados con estrategias de tratamiento de aguas pluviales antes de su llegada al río. Eje Parque Boyacá. En este eje se resalta la presencia de colegios, parques, iglesias, entre otros, lo que representa una oportunidad de conexión norte-sur, entre una zona residencial y privada, como lo es el Rosal, con una zona de gran carácter comercial, como Las Mercedes. Para lograr esta conexión se proponen espacios multiusos que funcionen como transición, disfrute y entretenimiento del río, además de los puentes que rompan la barrera física entre el Parque del Río y el nuevo parque. Un tratamiento de aceras que permita abarcar todo el flujo de peatones y de la ciclovía. El diseño de dos edificios que funcionen para consolidar los espacios nuevos y la conexión norte-sur. Uno sería una biblioteca en la zona del Rosal hacia Las Mercedes, y el otro un estacionamiento mecánico, para abastecer la gran necesidad que existe y se busque peatonalizar un poco más la zona. Eje Río Guaire.
Se crea un plan base que pueda ser replicado a lo largo del río Guaire, incrementando el espacio público existente, activando el mismo en función del usuario y sus necesidades. Al enfocarse específicamente entre el área comercial de Las Mercedes y el área residencial del Rosal, se propone un paseo en el borde del río, alrededor del cual van ocurriendo diversas actividades, incluyendo un parque de patinaje, cortina de agua, mirador, plaza y áreas de columpios, los cuales sirven como una transición entre el área vecinal y el área comercial. Dichos espacios son conectados en sentido norte-sur por un puente que le da prioridad al peatón en todo su recorrido. La intervención tendrá como finalidad resaltar la importancia del río Guaire, un eje que atraviesa la ciudad en sentido oeste-este. Eje Electricidad de Caracas. Actualmente, este punto es un gran área de espacio residual y dedicado al uso exclusivo de vehículos. Sin embargo, las oportunidades de conectar la ciudad norte-sur podrían significar un cambio importante para la movilidad peatonal en la avenida Galarraba de Chacao y Las Mercedes, además de darle opción a una nueva conexión con Chubao. Estas direcciones crean un nodo, el cual es resuelto por medio de una gran plaza que da prioridad al peatón y remata en 3 de los galpones existentes en las instalaciones de Corpoelec, cuya estructura es reciclada para un nuevo uso cultural destinado a la exposición de arte.